figura o la ausencia del padre es uno de los leitmotivs del libro. Y sí, Jordi, si quieres leer el poema. Sí. ¿Prefieres que lo lea yo, no? Sí, léelo tú. Me estaría harto de leerlo a lo mejor en público. Bueno, es que hay que decir una cosa, y es que, claro, para un australiano con esa energía, ¿no? Y con esa curiosidad cultural e intelectual, la Australia de los años 60 yo creo que era un lugar con pocos alicientes, ¿no? Y son bastantes los australianos que en esos años emigran, ¿no? Se trasladan a vivir a Inglaterra, sobre todo a Londres, que en ese momento era una metrópolis, en fin, ¿no? No es, digamos, el lugar encogido y un tanto hostil que es ahora, ¿no? Mi padre ante mí, cementerio de guerra de Saigon, Hong Kong. No hay sombra, es mediodía. Me arrodillo de nuevo ante tu número y tu nombre. Hace el calor de siempre, y las mismas abejas zumban inquietas como en mi última visita. Desde el 45 aquí reposas. Con la mitad de años de los que tengo ahora, te expulsaron del mundo de los vivos, te arrancaron del tiempo. Ojalá vieras cómo, desde que vine por primera vez, sigue igual la ladera. Nada ha ocurrido aquí. Sacian la sed del césped inclinado y lo cortan. Coronas funerarias se secan, reaparecen. Dejemos los detalles. A cada lado, altas olas de apartamentos en bloques se aproximan. Si bien aquí no rompen, pues lo impiden las leyes que amparan el verdor del camposanto en el que descansáis tú y tantos otros. El tiempo se detiene. El futuro no avanza. Por eso y nada más, demos gracias a Dios. Ya no me puedes ver. Tampoco puedes oír mi voz, aunque prorrumpa en llanto como en la despedida antes de que zarparas. Mi madre, tu mujer, también ha muerto hace bien poco. Apenas puedo añadir gran cosa. Los larguísimos años de su duelo de viuda por fin han concluido y ahora viste las togas del olvido igual que tú. Cuando los sueños cesan, tampoco hay pesadillas. Lo sé, te enfadarías si dijera que también busco paz. Mas no es cierto del todo. Amainará la angustia cuando te dé por muerto una vez más. De nuevo, al levantarme, miro el cielo en lo alto, abajo el mar. Espero seguir viéndolos mientras siga con vida, igual que contemplaste mi retrato el día en que volaste hacia tu muerte. Vuelvo a la entrada, enfrente la colina, tu lápida otra vez oculta entre las otras. No hay tiempo que perder, no hay horas muertas. Vivo por ti, maldigo mi fortuna. Muchas gracias. Y ese último verso es importante porque de alguna manera es como el programa vital de Clive James. Él sentía que tenía que vivir doblemente, tenía que vivir su vida, pero también la vida que su padre no pudo gozar por haber muerto tan joven, ¿no? Así que sí, no, es un poema manifiesto, no es manifiesto vital, y por eso es el último que traduje y decidí ponerlo el primero, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Sí. Porque creo que como clave de lectura del libro funciona bien. Y también me gustaría tener unas palabras para la madre de Clive, porque claro, también aparece en el libro, esa mujer tiene mucho mérito, ¿no? Lo que como levantó una vida de ese niño huérfano y se dejó la piel por sacarlo adelante a Clive, que estaba muy orgullosa de él. Y ella tenía que trabajar porque con la pensión de viudedad no tenía suficiente, y vestía, zurcía vestidos con fruncido para niñas pequeñas, ¿no? Se ganaba la vida zurciendo, y también hay un poema que no vamos a leer porque es un poco largo, pero hay un poema en el que Clive rinde homenaje a su madre, y concretamente a esa meticulosidad con la que cosía los vestidos, porque dice que esa es una de las grandes lecciones que aprendió de ella, ¿no? Que traza un paralelismo entre la meticulosidad de la madre zurciendo y la suya como artesano de la palabra, como poeta. Así que me parece muy bonito como homenaje tanto a su padre como a su madre. Una cosa que me ha llamado la atención, él era una persona
una parte extrovertida y con un perfil público, ¿no? Que lo hemos dicho, estaban todas las salsas, ¿no? Y además le gustaba, ¿no? Formar parte, digamos, un poco del establishment cultural inglés, londinense. Pero una cosa que me ha llamado mucha atención en el libro y que me ha conmovido es la enorme capacidad de introspección que hay en el libro. Hay una serie de soliloquios que, bueno, alguno incluso se llama lecciones fúnebres, ¿no? O lecciones de tinieblas, y es un oficio de tinieblas, es decir, es una meditación sobre la muerte, pero hecha sin patetismo, con muchísima inteligencia y lucidez, y como digo, con una enorme capacidad de introspección, es decir, un hombre que se conocía, ¿no? Que digamos que no ignoraba sus aspectos oscuros o aquello en lo que podía haber fallado, ¿no? Es decir, hay ese elemento de autoexamen. Yo creo que es una cosa que está en el libro bastante presente, ¿no? En esos años últimos de su vida, con la enfermedad, me da la impresión de que hay como un ejercicio de examinar un poco la propia vida, ¿no? Sí, a ver, esto tampoco quiero entrar en detalles, En pero biografismo, porque sí. se me está grabando, pero pero digamos, bueno, esto es público y notorio que hay una infidelidad que rompe ese matrimonio, aunque no se divorciaron, pero sí se separaron, y que además coincide con ese colapso de su salud, o sea que de alguna manera hay una doble carga, ¿no? Después de haber tenido esa vida de tanto éxito y dinero y fama, pues de repente se da cuenta del daño que ha hecho a la familia, y también tiene la salud hecha trizas, ¿no? Y esa culpa es uno de los motores del libro también, porque le lleva como a una introspección, se ve al final de la vida solo, enfermo, y dice, bueno, toda esta fama, todo este dinero, todo este éxito, ¿de qué me sirve ahora, ¿no? No tenía claras las prioridades de la vida. Entonces hay como una sabiduría ahí, adquirida a base de palos, ¿no? Porque la vida al final pero bueno, sale ahí, el poema ese de Leçons de Ténèbres, de Lecciones de Tinieblas, es un poema en este sentido que me parece muy, muy, muy bonito, y quizá incluso lo podríamos leer. No sé si lo había escogido precisamente. Yo había escogido también que se llama Últimas Voluntades, pero podríamos leer. Si quieres, leo el de Lecciones de Tinieblas, sí. Y podemos abrir a turno de preguntas si alguien tiene alguna pregunta o bueno, no sé, que también como Clive no queremos aburrir, ¿no? Que lo bueno es leer, pero podemos leer. Que lo busco. Voy a buscarlo en el índice porque no. Vale. Ese sí que lo puedo leer. Sí, además estaría bien que lo leyeras tú, que es el traductor. Y directamente, y Clive fue muy explícito que quería que la traducción también. Así que leçons de tenerlo, no es por pedantería. Conformo una lección esto que aprendo en la última estación de mi declive. Mi experiencia podría aprovechar a un joven, aunque a mí ya no me sirva. Debí ser más amable, es mi destino. Reconocerlo tarde y a deshora. Miro la cara en ruinas del espejo. A punto de caerse, trae memorias. No jugué siempre limpio, solo cuando me obligaron, despreocupadamente. Traicioné cada vez que convenía. De ahí la soledad con la que muero. Volqué toda mi vida en el trabajo. Dejé huella sin tiempo entre los logros. Absorto en mí, insensible al daño ajeno. Sin vida, carecía de sentido. Ya no sigo ese ritmo, aspiro al aire, como si me quedara sin oxígeno. Y escribo estos poemas funerarios, enseñados por tiempo evaporado. No solo rememoro mis flaquezas, también rindo homenaje al fin sublime de ver cómo los años me han traído un final no buscado, pero justo. Yo creo que aquí queda muy claro, ¿no? Lo de la culpa, sí. Y lo de no sé si hay alguna pregunta o si no, nosotros tenemos cuerda, ¿eh? Luis, ¿podrías hablarnos un poquito de las relaciones que tuvieron los que no la conocemos con su generación, con novelistas o poetas, lo que viviste en esa casa un poco? Sí, claro, sí. O sea, Clive pertenece a la... De hecho, en el prólogo, creo que en el prólogo del libro lo explico, que pertenece a la generación... O sea, sus amigos personales eran gente como
Martin Amis, Ian McEwan, Tom Stoppard, Julian Barnes, que lo acogieron con mucha hospitalidad, yo creo, cuando él llegó a Inglaterra. Les hacía mucha gracia lo que comentabas de que tenía un estilo muy poco académico. Él empezó una tesis sobre la influencia de Dante en Percy Shelley, el poeta inglés, y estuvo un año en Cambridge haciendo de todo menos la tesis. Y al final el director le dijo, oye, peace or get off the pot, ¿no? Que es, bueno, es un poco vulgar la expresión, pero es la que le dijo, o meas o deja sitio a otro Y él se dedicaba pues a escribir mucho en prensa, a hacer ya poesía. También tiene toda una faceta de letrista de canciones, de Pete Atkin. Son unas canciones preciosas, están en Spotify. Yo creo que él tenía muy buena relación. A Philip Larkin lo conoció personalmente. Con Martin Amis iba de vacaciones, también conocía a Salman Rushdie. O sea, tenía muy buen trato con toda esa generación tan brillante de no solo poetas, sino también novelistas británicos. Solo que a él nunca se le tomó tan en serio. Precisamente por lo que decíamos, porque es que imagina que ahora Buenafuente saca un libro de poesía. Pues a ver, digamos. Pero no de poesía, sino de poesía muy culta, muy bien hecha, o sea, sí. un conocimiento profundo del asunto, ¿no? Aún así siempre le pesó un poco en su aunque yo creo que juega en la liga de estos autores, y de hecho le tienen mucho respeto. Por ejemplo, el premio Nobel sudafricano, nunca sé pronunciar su nombre, Coetzee, le ha elogiado su libro de Cultural Amnesia, dice que es un libro indispensable, ¿no? Pero él siempre se lo resintió un poco, aunque creo que juega en la liga en la primera división, por usar un símil futbolístico, está a la altura de estos autores, pero en cuanto a prestigio y reputación literaria no tanto, ¿no? Aunque creo que ahora póstumamente, por ejemplo, ahora Picador, la editorial británica, va a reeditar muchos de sus libros, y yo creo que ahora se están empezando incluso se ha publicado ya un libro sobre Clive James, aunque él siempre ahuyentaba cada vez que aparecía alguien que quería hacer una tesis sobre él, les daba información falsa, les confundía, no les contestaba, porque aborrecía un poco del mundo académico, ¿no? No facilitaba las cosas al que quisiera estudiarle. Pero sí, eso es lo que no sé si tú, Jordi, quieres añadir algo. Sí, bueno, yo creo que hay que también, un poco para terminar de dar el contexto, ¿no? Es que los años 60 y 70 en Inglaterra hay muchísimo cruce entre lo que sería la radiotelevisión, sobre todo la BBC, pero también otras cadenas, y el mundo cultural, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo de encargo. Es decir, gran parte de los escritores de esa época escriben guiones para la radio, bien pagados, hacen obras para televisión, aunque sea de media hora, ¿no? Pero hay todo un sistema cultural que se refleja también en la televisión, que tenía, digamos, una mayor altura de la que tiene ahora, ¿no? Ya no hablemos de la televisión española, ¿no? Pero claro, cuando uno piensa ya en los años 60 que la principal fuente de ingresos de Ted Hughes o de Sylvia Plath, los poetas, era la BBC, los encargos de la BBC, de obras de teatro para niños, de obras de teatro radiofónicas, ¿no? Tres mujeres y Sylvia Plath, por ejemplo. Bueno, todo ese sistema cultural es el que también alimenta un poco a estos escritores, ¿no? Que pueden vivir la literatura, primero porque, claro, cualquier cosa que hagas en Londres luego tiene muchísima repercusión en todo el mundo anglosajón y también en el resto del mundo. Pero también porque bueno, en ese momento hay todo un sistema de encargos, de patronazgos, y luego eran gente que eran muy ingeniosos. Realmente las reseñas, cuando uno lee las reseñas de Martin Amis o del primer Julian Barnes o las columnas de televisión de Clive James, que yo he visto algunas en internet y tal, pues son muy divertidas, ¿no? Con gente muy rápida, muy ingeniosa, con muchísimo, muy culta y al mismo tiempo muy digamos con el ritmo de la calle, ¿no? Y eso, pues claro, gente realmente muy talentosa, ¿no? Y solo que en este libro está todo eso, pero claro, también está ya muy tamizado por esa experiencia de senectud y por ese elemento introspectivo, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me intriga un poco esa admiración que tenía Clive James por Larkin, porque es verdad que Larkin era un poeta muy formal pero al mismo tiempo era un personaje bastante detestable, ¿no? Y como muy gris, y vitalmente todo lo contrario de Clive James. Sin embargo, hay como esa admiración de Clive James por una figura como Larkin, ¿no? Que digamos que no tenía esa
esa exuberancia vital de James. Sí, no es cierto, pero es el tema formal lo que a Clive le alucina es que Larkin siga escribiendo con métrica, con rima, con una manera absolutamente tradicional, y Clive creía en eso, ¿no? Por eso. Pero hay una correspondencia entre ambos muy interesante, que Larkin le dice, mira, Larkin solo leía en inglés, y es célebre la anécdota de que le preguntaron, porque él era bibliotecario, le preguntaron, ¿qué piensas de ese otro gran bibliotecario escritor, Jorge Luis Borges? Y Larkin dijo, ¿quién es Borges? No sabía quién era Borges, porque su mundo era solo el mundo anglosajón, mientras que Clive era todo lo contrario. Claro. O sea, que eran muy diferentes, desde luego, pero les unía esa... Clive también rima, ¿no? Normalmente. Sí, no, es un poeta muy formal. Y yo creo que es sobre todo eso. Y luego la poesía de la experiencia, ¿no? Que muchas veces los temas que escoge para sus poemas son temas muy autobiográficos, ¿no? O que a partir de una anécdota trata de hacer como una reflexión más profunda. Sí, ¿no? pero Larkin cierra y James sabe. Esa es incluso en los poemas, ¿no? Tú ves que abre. Sí. Pero bueno, hay diferentes temperamentos ahí. Sí. No sé si hay alguna pregunta más o Lola, cuando nos digas. Cuando vosotros queráis, ¿por qué no leéis un último poema? Sí, yo creo que hay que leer algo más, ¿no? O dos más, breves. Uno más de Maya, ¿no? Porque no Bueno, hemos mencionado... lee Arce, ¿no? Lee Arce. O Maya, mejor Maya. Maya. Sí. De... Arce es como tan famoso que ya lo... Bueno, pero aquí no es tan famoso. No hay varios de Maya. Ya lo verás. Hay varios de Maya, pero el de... ¿Cuál dices tú? Bueno, sí, así que... A ver. El de Primavera Nieve Bailarina. Yo tenía el de... ¿Cuál te gusta más? Es que lo tengo que explicar, que hay una nieta, ¿no? Sí. Que le dio mucha alegría en esos últimos años, que estaba el hombre tan enfermo, tan solo. Había una niña ahí que es como un rayo de sol, que se llama Maya, que le encanta la gimnasia, hacer saltos acrobáticos, el baile, es una niña maravillosa. Y entonces Clive le dedicaba muchos poemas a su Sí, pero nieta. está Primavera Nieve Bailarina, o podríamos... no, que tú me digas. Claro, pero Aunque bueno, creo que quizá tenías razón con lo de... Está marcado ahí. Hay otro sobre el baile que también está muy bien. Sí, quizás el del baile tiene más gracia, tiene más ¿no? gracia, sí. Es un poco más largo, pero puedes cerrar con ese. A ver. Que está bien. Y luego, el de uso del espacio, sí. Sí, eso, sí. Está. Sí. Y luego sí, ha sabido mal que podemos leer el del arte japonés también y cerramos. Tienes razón, que es famoso para mí, pero ellos no lo conocen, sí. Pero este me parece un poema muy simpático, la verdad. Que es sobre la facilidad de su nieta para bailar y las reflexiones que le provocan a él, ¿no? Uso del espacio. Mi nieta consiguió en danza moderna buenas notas en todo, con un 9, en uso del espacio. Si tuviera otra ocasión, también yo lo obtendría. Fui muy ágil de niño. Al crecer, creía bailar bien. En realidad, solo bailoteaba. Me lanzaba, con pies descoordinados, pelo suelto. Mi único talento era ser joven, y poco a poco se me marchitó. Al convertirme en otra cara en ruinas, ya no aprobé por mi uso del espacio. Ahora saco un 0, pero al verla, saltar de lado a lado de la sala, tan ágil, tan veloz, cuesta seguirla. El gozo me recuerda cómo el tiempo barre las pistas donde nuestros jóvenes obtienen el certificado en danza. Lo hubiéramos querido, mas no fuimos capaces de esforzarnos y ganarlo. Si bien éramos rápidos, Dios sabe que tampoco faltaba atrevimiento, pues preferimos otros quehaceres. Déjalo estar, alégrate y que baile. El uso del espacio se te acaba, con tu colapso en un montón de polvo. Te barrerán, amigo, viento y olas, un final oportuno, cierto y justo. Se van los viejos, bailan los más jóvenes, en el espacio libre que dejamos. Y para acabar podemos leer el de arte japonés, pero antes me gustaría explicar el contexto del poema, porque quizá no lo sepan. Es que cuando a Clive le diagnosticaron esta enfermedad terminal y le dijeron que le quedaban unos pocos meses de vida, justo en ese momento su hija Claire Wynne James, que es una grandísima artista, plantó en su jardín un arce japonés, que es ese árbol que en otoño
adoptan las hojas ese color rojizo maravilloso que hemos visto en las fotos de Japón. Entonces Clive se propuso como objetivo vital aguantar, esto era en primavera, pues él se propuso, quiero aguantar vivo hasta quiero llegar al otoño para ver las hojas del árbol con esos colores rojizos, amarillos, etcétera, ¿no? Pero era su objetivo, ¿no? Aguantar hasta el otoño. Y no solo aguantó, si esa es la broma que él hacía luego, sino que él vivió 10 años más y en cambio el árbol se murió. O sea, acabó viviendo él más que el árbol, pero en el momento en el que escribió el poema no lo sabía. La verdad es que es un poema muy sobrecogedor y muy bello, ¿no? ¿Lo leo yo Sí, entonces? ¿quieres? Sí, léelo tú. Arce japonés. Tu muerte ya cercana será fácil. Te apagas lentamente y sin dolor. Te cuesta respirar. Es incómodo. Sientes que se agota la energía, no el juicio de la vista. Se agudizan, de hecho. ¿Advertiste la gracia suave de la fina lluvia sobre el pequeño arce? Muros de adobe del jardín rociados, salón de espejos, cámara de ámbar. Con el caer del sol aumenta el lujo de ver el resplandor que alumbra el aire. El brillo nunca cesa. Tras mi muerte vendrá siempre que llueva. Mientras viva, disfrutaré mi parte. Mi hija trajo a casa el arce nuevo. En otoño sus hojas serán llamas. Aguantaré hasta entonces. La visión concluirá con mi partida, aunque la vida siga indiferente. Traspasando el portal hasta mis ojos, riada de colores, vivirás mientras mi mente muere, marcada por un mundo que lució al fin radiante antes del final. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Gracias.